y de todas, bienvenidos y bienvenidas a la Casa de la Juventud, a la Casa del Talento también, podríamos decir. Y nada, bueno, presentar a David Escarpa, autor de Libros y Grises, que presentamos hoy, a Iván Casuso, editor del mismo, y por supuesto que le tenemos aquí de forma telemática, pero bueno, agradecer también su presencia al gran Aragón, que le tenemos ahí de brazos cruzados. Pero nada, bueno, pues agradecer la presencia de los artistas, porque realmente, bueno, yo creo que ha sido un año difícil, ¿no? Desde que se hizo el libro, en una situación muy atípica, pero bueno, yo creo que todos este tipo de actos, con todas las distancias, con todas las medidas de seguridad, pues son muy importantes. Yo creo que es muy especial también para David, para Iván, para José, que realmente podáis también sentir al público, podáis hablar tranquilamente y exponer ese gran trabajo que se ha realizado, Sin Grises, que ya estuvimos presentando en la exposición el otro día en el pasillo de cómic del FRAC. Y bueno, pues de verdad que como concejal de Juventud e Infancia, pues es un orgullo el ver ese talento, ¿no? Y el ver también la implicación y la acogida que ha tenido esta presentación. Así que sin más, bueno, os dejo con David Escarpa, el autor. Bueno, se me da un poco de vergüenza esto. Es demasiado oficial esto, me va de oficioso, no sé. Bueno, primero quiero dar las gracias a toda la gente de la JUVE, que lo estamos hablando antes, porque el libro, como bien has dicho, salió en febrero del 2020, ¿no? Y bueno, pues sabéis todo que en febrero de 2020 nos confinaron y todo se fue al carajo, y todo lo que creíamos que era normal ya no lo era, y ya está, ¿no? Entonces, dar las gracias por crear este pequeño evento y poder juntarnos unos poquitos aquí y hablar un poco de Sin Grises, y que aún así lo que hagamos todavía tenemos ganas de tener esa presentación en un bar y yo qué sé, tomarnos unas cervezas todos juntos. Aunque es muy agradecer poder juntarnos por esto que estamos hablando antes, que a lo mejor hay que presentar más libros para poder hacer eventos así, no sé, para juntarnos ya. Y nada, bueno, pues hoy lo que queríamos un poquito, me da un poco de vergüenza, me estoy mirando aquí todos y me digo, ya está, pero bueno. Era pues un poco charlar con José, con Iván y hablar un poquito de cómo nació el proyecto de Sin Grises. Bueno, los que me conocéis, yo dibujo desde siempre, desde que recuerdo, y desde los 14 años empecé en el taller de cómic aquí de la Casa de la Juventud. Por eso también la Casa de la Juventud la tengo como un recuerdo muy bonito de mi infancia y de mi principio de empezar a dibujar, ¿no? Ahí conocí a José, que fue nuestro profesor, y entonces es cuando ya empecé un poco a formarme en cómo me empezaba a gustar el mundo de la viñeta, y más que el cómic, la viñeta y el humor gráfico y la tira cómica, sobre todo. Y bueno, entonces yo desde pequeño, desde los 14 años, cuando empecé a dibujar más, empecé a ver que quería publicar, que quería hacer cosas, ¿no? en periódicos y en donde se me dejase, ¿no? En fanzines. Por eso montamos una asociación, incluso Recrearte, que muchos de los que estáis aquí incluso participasteis. Y bueno, vamos a ver, me estoy liando. Al final llegamos a 2016, algo así, y yo decido que voy a hacer una línea un poco diferente, ¿no? Que es esta línea de Sin Grises, que bueno, que tampoco era tan diferente a la que ya estaba haciendo antes, que es un poco humor gráfico y viñeta, pues con una tinta negra basada en una painter, que es una estilográfica con pluma, y quería hacer un dibujo muy crudo, muy directo, muy que saliese de casi directamente de la pluma, ¿no? Sin ni siquiera hacer un boceto, sin ni siquiera lápiz, y ese era el concepto que hice, que se llamaría Sin Grises, ¿no? Y bueno, empecé a hacer un Instagram, y de ahí hice una pequeña colección, y cuando ya llevaba unas cuantas, pues dije, joder, bueno, pues creo que podemos sacar algo, ¿no? Y entonces, bueno, lo empecé a mover por editoriales, por diversas editoriales, y bueno, ahí es cuando, igual que en los periódicos, te das cuenta que no, porque no te hacen ni caso, básicamente, es lo normal, ¿no? Incluso, bueno, yo intenté con grandes editoriales, que son las más educadas, por cierto, también porque te contestan muy rápido que no, pero está bien. Y nada, y luego, bueno, pues encontré también a Iván y a Juan en Inventa, y la verdad es que de la primera vez que les presenté el proyecto les gustó,
Y bueno, luego ya fuimos acordando un poco la situación y salió Sin Grises. Entonces, bueno, ya nos juntamos con una buena colección de viñetas y la libertad que he tenido con Inventa ha sido siempre total, que eso también es lo que me gustó mucho con ellos, ¿no? Porque Sin Grises es el concepto estético de Sin Grises, pero también de concepto, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas viñetas que a lo mejor en ciertas editoriales pues a lo mejor se hubieran quedado fuera o se hubieran sido corregidas o cambiadas o pequeñas modificaciones, ¿no? Y cuando se lo presenté a Iván y a Juan, la verdad es que dijeron para adelante con todo. Y entonces, pues nada, enseguida, eso fue como en 2019 y el libro salió para adelante muy rápido. Y luego, pues desgraciadamente, nos pasó todo esto a todos. Y el libro se metió en imprenta, pues creo que a finales o principios de febrero y tal. Y entonces, bueno, decidimos sacarlo de igual manera porque creíamos que era lo más idóneo, ya que el trabajo estaba hecho, había un trabajo detrás y queríamos mostrarlo. Y lo sacamos para una venta online, ¿no? Y bueno, hicimos una pequeña presentación con José también y con Juan, que es la otra persona de Inventa. Y nada, hasta hoy, después de un año, que físicamente pues estamos aquí juntos de una manera un poco extraña. Me parece muy extraño verlos así, tan en fila y tan ordenados, muy raro. Pero bueno, contento. Y no sé, un poco del proceso, si Iván tiene algo más que añadir con cómo nos conocimos y todo eso, porque yo creo que fue un poco natural todo, ¿no? Sí, bueno, primero me sumo a los agradecimientos ya hemos dicho a la casa y a todas las personas que estéis aquí apoyando a David, porque bueno, pues imagino que intuís que el día de una presentación de un libro es un día muy especial y muy importante, y más cuando se ha pospuesto un año prácticamente. Entonces era importante para David y también para la editorial, porque este libro se quedó, ha sido el último. No hemos vuelto a publicar más por esto de no poder celebrar. Para nosotros es una editorial pequeña y es como muy importante el hecho de poder celebrarlo, y bueno, ya habrá otro momento. Entonces se quedó justo en la imprenta y, como decía David, decidimos continuar. Así que bueno, gracias por estar aquí. Además yo creo que es necesario que estemos ocupando estos espacios para seguir avanzando, no nos queda otra. Y bueno, tanto a José como a David también, no sé si lo saben, pero nos une un vínculo del cómic. Yo hice un curso de monográfico con Malagón, se quedó en mono, por eso nunca he llegado a dibujar como David. Y bueno, como me hacía a mí particularmente especial también ilusión poder publicar con David, también un autor de Alcalá, la editorial. La idea está en impulsar a los autores y las autoras del corredor de Henares, y bueno, también un poco apadrinado por José, ¿no? por Malagón. Y bueno, en cuanto al proceso, tuvimos la suerte, por lo menos sí que hemos podido disfrutar del proceso de reunirnos, que también era muy importante para la editorial, reunirnos, poder ver los tipos diferentes de viñetas. Para mí es más profundo que lo aparente. Luego él ya nos contará, o hasta donde nos quiera contar, porque yo ya la propia imagen para mí ya dice mucho, utiliza mucho la simbología también, la metáfora, muy temas de actualidad, y yo creo que ahora encima todavía más latentes y que todavía nos tocan más la piel con esto que está pasando. Ha sido un poco visionario. Y esta imagen a mí me recuerda un poco a los cefalópodos. Los cefalópodos, sabéis que cuando tienen la presencia de una cierta amenaza, lo que hacen es dejar un rastro oscuro de tinta para desconcertar, ¿no? a la gente. Y yo creo que David ahí en sus paginillas lo va dejando esas manchitas de tinta, porque es solo tinta negra. Él va así a piñón, ¿no? Sin grises, allá lo dice el título. Y esas manchitas nos van contando ahí cositas que bueno, que cuando escargamos son muy de actualidad, tocando un poco, yo creo, todos los frentes. Los deja, yo creo, que un poco abiertos para que cada cual pueda profundizar, y eso nos parece bastante valientes. Y bueno, siempre que se decide publicar, yo siempre digo que es de ser valiente, ¿no? Porque cuando ya se te da el paso, bueno, pues ahora esto lo va a ver la gente, ¿no? Sí. Una vez que el autor
pone en este caso ya el libro en manos de una editorial, ya en parte deja de ser suyo. Y de hecho ya no es ni de la editorial, ya es de la gente que lo tiene en sus manos. Con lo cual ya se expone también al criterio de la persona que lo va a disfrutar, ¿no? Y bueno, hay 100 ilustraciones. Yo antes estaba viendo la exposición. No, bueno, pero no hay 100 ilustraciones, ¿no? Tiene 100... Sí. No sé si llegaban, un poco menos. Bueno, alguna menos. Sí. Y estaba viendo la exposición, luego me gustaría que nos contara porque Sí. bueno, me lo guardo la pregunta para luego, para que también pueda hablar un poquito José, lo tenemos ahí. Y bueno, es un poco quien nos ha participado con el gran prólogo y con su experiencia. Y le pasamos la palabra, si te parece. Sí, que cuente un poco, José, de cómo empezamos con esto. No sé si... Venga, pues empiezo. Oye, pues nada, un placer estar allí. Me quiero sumar también a los agradecimientos que habéis hecho. Son muy importantes en estos momentos. Y quería agradecer en especial a la Casa de la Juventud, como ha hecho también David. La importancia de la Casa de la Juventud es tan crucial para tantas personas y en este caso para este libro que os vais a dar cuenta de lo importante que es. Primero, como ha dicho David, como profesor alumno, ¿no? Yo hace 20 años estaba dando clases de cómic allí en la casa. Bueno, más de 20 años nos conocemos, pero durante esos años, tanto con David y con Iván, les conocí y todo ese bagaje se fue fraguando ahí, todo el pozo de humor, de viñeta, de tinta, que estuvo, yo creo que estuvimos unos 5 o 6 años como profesor alumno, y fue un gran bagaje. Segundo, porque no sé si lo recordará también David, cuando él me propuso en la exposición que hubo hace un par de años de Zaida Escobar en la Casa de la Juventud también, estuvimos los dos en la presentación. Sí, de verdad, sí. Y entonces David me preguntó, oye, José, estoy buscando una editorial, no sé dónde publicar este libro, y le di el contacto de Iván y de Juan de Inventa. Por lo cual, nuevamente la Casa de la Juventud, la importancia de unirnos y de ponernos ahí en contexto. Y luego, por supuesto, cerramos el círculo con la exposición que hemos montado de las viñetas y bueno, con la presentación de este libro, que bueno, no sé, yo creo que no se podía cerrar mejor el círculo con la Casa de la Juventud que con esta presentación. Una pena que no haya podido estar allí físicamente, pero supongo que habrá más oportunidades. Por lo cual, nada, ese era mi agradecimiento en especial. Os puedo contar como anécdota, no sé si David lo tendrá en mente, yo creo que lo tiene totalmente olvidado, pero a mí me ha venido a la memoria cuando estaba hojeando el libro de Sin Grises. ¿Tú te acuerdas, David, los 2 primeros libros que yo edité cuando era profesor allí en la Casa de la Juventud? ¿Cómo se llamaban? Eso lo hablamos a posteriori, es verdad, que era uno sin rencor, ¿era? Era sin pudor y sin perdón. Sin perdón. Mucha gracia que tu libro se llamaba Sin Grises. He dicho, mira, es una casualidad, pero a lo mejor hay un pozo. Puede ser. De orgullo como profesor, de pronto como el subconsciente ha hecho que tu primer libro empiece también por sí. Por lo cual, estamos unidos por título, además de por muchos años de amistad, claro, básicamente. Hombre, yo es que además con José, el otro día lo hablaba con Alberto, que yo cuando empecé el taller de cómic, que el taller de cómic para mí fue una experiencia increíble, no solo por el taller de cómic, sino por que me abrió también un mundo de personas que he conocido y que están además hoy aquí delante, que si no las hubiera conocido. Yo siempre lo digo, que si no hubiera estado en el taller de cómic yo no hubiera conocido a esas personas. Y además lo que le comentaba a Alberto es que, bueno, tú siempre has tenido a lo mejor la tendencia de tener una viñeta crítica y política,
Y entonces yo, cuando ya tenía 15 años, yo empecé a hacer ese tipo de viñetas también. Entonces a lo mejor era una unión un poco extraña de dos personas, a lo mejor de dos generaciones distintas, y a lo mejor un chaval muy pequeño haciendo un chiste político que decía, pues no tiene ni puta idea de lo que está dando, o lo que sea, ¿no? Pero yo lo hacía, ¿no? Y a mí me gustaba, entonces, y siempre me ha gustado pues ese tipo, ¿no? Y Horacio Pachi, Ricardo, Guillermo, todos estos dibujantes que han publicado en grandes periódicos y que yo no me tiraba a lo mejor hacia Marvel o hacia otro tipo de estilo, ¿no? Entonces yo creo que eso siempre nos ha unido mucho. Y bueno, yo es que, vamos, ya te digo, sí, se cierra mucho el círculo con la Casa de la Juventud, pero a un nivel para mí muy grande, porque para mí era la Casa de la Juventud, el Parque de la Juve, que también nos ha criado, nos ha visto ser, nos ha visto crecer, nos ha visto lo que nos hemos convertido, y entonces volver aquí a mi primer libro y presentarlo con todos pues, mis amigos y mi familia y contigo, que también es mi familia y mi amigo, pues es algo muy guay, eso está claro. Pues muy agradecido, muy agradecido. Yo solo quiero comentaros que como profesor, viendo el primer libro que ha publicado David, he estado recordando los dibujos que él hacía en esa época, y él pasó, él ha seguido dibujando en tinta desde que lo conozco. Siempre he utilizado bolígrafo de tinta en 1008, 04, ahora los Painted, porque son los que mejor resultado dan, pero sí que he visto como que ha habido una evolución lógica en tu trabajo. Me acuerdo que empezaste utilizando solo grises, es decir, utilizando tinta y aguada o lápiz, es decir, solo grises, ¿no? Y luego después cambiaste a la acuarela, utilizaste la tinta con acuarela, y ahora ya con este libro ya has renunciado casi a esos materiales y has utilizado solo la tinta. Como tú bien dices, yo creo que la potencia gráfica de utilizar solo tinta y a veces como sin apenas boceto le confiere a la obra y a la viñeta una fuerza especial. Yo lo sé porque trabajo en ello todos los días, y cuando se trata, cuando pintas y cuando haces viñetas y se nota que tienes mucho pozo por dentro, muchas cosas que decir, todo eso se transmite tanto en el dibujo como luego en el espectador. Por lo cual, no sé, yo he visto una evolución muy grande, por suerte durante muchos años, ¿no? Que llevamos en contacto, pero bueno, ya te has convertido en una de las últimas jornadas de humoristas gráficos que hay en este país, y este libro lo demuestra y lo vas a seguir demostrando. Yo creo que además este país, como bien ha dicho Iván, la actualidad en la que vivimos, se necesita mucho humor y mucha crítica seguramente. Sí. Y bueno, esa es la labor de los humoristas, y bueno, nada, es un placer apadrinar aquí a David, porque creo que su trabajo es espectacular y nos va a seguir dando muchas alegrías. Eso, vamos, lo doy por descontado. Bueno, así que, nada. Yo a nivel estético, pues sí, lo que quería decir también un poco es que Sin Grises nace también. Yo cuando empecé a dibujar Sin Grises, que era una cosa que quería haber puesto en la exposición y al final un poco por espacio no pudimos, yo siempre he dibujado mucho en cuaderno directamente, en cuaderno pequeño, en cuaderno de viaje, en cualquier formato, ¿no? Dibujaba pues el garabato típico, que a lo mejor estaba dentro de otro garabato, muy anárquico y muy sucio, ¿no? Y también me acuerdo alguna vez, porque con José es mi amigo, pero también ha sido mi profesor y lo seguirá siendo, yo creo, cuando quedábamos y a lo mejor hablábamos de dibujo o hablábamos de cualquier otra cosa y le llevaba cosas que iba haciendo para que también las comentáramos, pues me hablaba mucho de la limpieza y de lo que se llama entramados, ¿no? Bueno, no sé, hay viñetas que se ven que son más antiguas, que usaba otro tipo de entramado,
que metía más raya, más suciedad. Y eso José también me iba diciendo un poco que también había que pulirlo. Yo un poco lo fui viendo de manera más natural yo mismo, ¿no? De hecho, hasta la portada, que es una portada muy limpia para mí, y creo que es mucho más potente, ¿no? Porque al final, aunque no haya un gris, al haber entramado hay gris, ¿no? Es la magia un poco del negro, que si el negro lo haces entramado, de lejos es un gris, ¿no? Yo que sé, como en esta viñeta con las buenas de los abuelillos, ¿no? Y entonces poco a poco fui haciendo mucho más limpio y un trabajo mucho más grande, porque dejé el cuaderno de lado y empecé a trabajar en un formato más grande, en un A4, o que todo el dibujo ocupase el A4. Eso me daba mucha más facilidad con la pluma a realizar un detalle más grande, que luego, es verdad que luego tú lo escaneas y lo vas a tratar, ¿no? Entonces, me hubiera gustado mucho que en la exposición también se hubiera visto esos cuadernos, porque hay dibujos incluso que habíamos seleccionado en la primera selección que hicimos de viñetas, que luego rehice, porque ya esto es un poco, también lo hemos hablado, lo he hablado con Iván y lo he hablado con José. Cuando creas una lista para hacer un libro, o igual que supongo que un poemario o algo así, hay cosas que al final cuando pasa un tiempo se te quedan fuera. A lo mejor en un momento tenían sentido esa viñeta o ese poema en el libro, pero en el proceso que ha durado el libro, que a lo mejor, ya te digo, cuando empecé que quería ya hacerlo, a lo mejor estamos hablando de 2018, hasta finales de 2019, muchas viñetas se me iban fuera, no tenía sentido, o eran redundantes, o yo ya no quería que estuvieran ahí, o no me gustaba el dibujo y las rehice, pero eso también iba un poco en contra de lo que he dicho antes, de que quería que fuesen muy crudas. Y bueno, de hecho, rehechas solamente creo que hay 2 o 3, ¿no? Porque me gustaba mucho el chiste y lo quería meter y ya está. O sea, yo cuando digo algo, luego me desdigo, tampoco pasa nada. Eso tampoco hay que ser anárquico, o sea, no hay que ser así súper cazurro, y mira que soy súper cazurro yo, ¿sabes? Pero bueno, y luego con Inventa hubo una cosa que me gustó desde el principio y fue como que el formato, ¿no? A mí el formato del libro me gusta mucho. Y me gusta mucho porque es como un disco también, ¿no? Un CD casi. Es como muy cuadrado y lo que quería yo siempre era que la viñeta estuviese en la primera hoja, en la que abres, ¿no? Y de hecho en la otra hoja yo la quería en blanco con el título a lo mejor y ya está, ¿no? Y luego ya empezamos a hablar y fue un poco cuando salió el hecho de tener una pequeña frase o un texto, ¿no? Y yo creo que eso potenció mucho el libro. Y de hecho, bueno, voy a aprovechar ahora también y voy a dar muchas gracias a Blanca y a Rubano también, que por ejemplo también han participado en el libro, y a toda la gente que ha participado en el libro de forma externa, pero hoy físicamente les tengo aquí y les quiero dar las gracias a ellos dos que participaron. Y creo que le da mucha fuerza a ciertas viñetas. Igual que otras viñetas yo os dije, no, esto tiene que ir solo, no sé, pues esta yo la veo súper potente sola. No sé, creo que en otras sí que aporta, ¿no? Y creo que fue un acierto. Yo creo que en la otra charla que tuvimos con José y con Iván hablábamos un poco de la similitud que puede haber entre el humor gráfico y la poesía, que tampoco quiero que se tome el pie de la letra, pero sí que es un poco, con pocas cosas, decir mucho, ¿no? Y creo que, aunque me desdiga otra vez, creo que a veces poner algo más, pues aportaba, ¿no? No sé cómo lo ves. ¿Qué fue? ¿Te apoyas, bueno, en esto, en tus trabajos, te apoyas con los poemas, con los textos, con las citas, o lo incluyes después? ¿O ambas? ¿Es dirección? A ver, yo las ideas como trabajo es que no hay ninguna manera te voy a decir algo y es mentira. O sea, a lo mejor si tengo alguna idea de algún chiste me lo puedo escribir en el móvil porque voy por ahí o lo que sea. Me he dicho a mí 1000 veces voy a tener un cuaderno aquí ordenado con todo esto escrito. No he perdido el cuaderno, no sé, no. Y luego, pues muchas veces a lo mejor se me ocurría primero lo que era la idea, el concepto o incluso ya el chiste, entonces lo escribía en una hoja y ahí en esa misma hoja dibujaba. Y a lo mejor dibujaba 3 cosas, no me gustaba o lo que fuese, ¿no? Luego hay cosas que sí que nacen de textos. De las últimas también, no sé si hay una que es esta que es la de la masa de Quiero, que bueno, viene de un libro del Enjambre que me leí
y que me gustó esa frase y me vino el chiste, ¿no? Pero bueno, los textos, como ya te digo, como la mayoría, bueno, como casi todos, no los he puesto yo. A las personas que quise que participasen les di a elegir a lo mejor ciertas viñetas y ellos me mandaron un texto y la verdad es que me gustó enseguida y luego lo pusimos. O sea, no funciona un poco así. Vamos a hacerte preguntitas, además si también... Sí, también, o sea, yo lo que quiero es que esto sea como más, yo qué sé, o sea, si alguien quiere decir algo que lo diga, ¿sabes? O sea, claro, es el momento que esto ya me parece demasiado serio. Y José, tú también, ¿eh? Todo el rato, tú aquí interrumpe. Por supuesto. Claro, claro. Bueno, yo antes nada más te iba a preguntar, a ver, tú puedes preguntar. Sí. Bueno, que os invito a que veáis os animo a que veáis la exposición, ahí donde están si no la habéis visto, seguro que sí, las piezas originales, que esto sobre todo impacta más porque es pieza única y es original. A mí concretamente aunque tengo otras a lo mejor más favoritas, pero hoy me ha tocado mucho la del hombre que está en la máquina y aparece avance y dice, este bien, ¿no? Y es como que esa palabra justamente, bueno, hoy o en este tiempo me ha tocado más, ¿no? Y luego, no sé si es la última o la primera, que me ha gustado mucho y he visto a un David, o se me antoja más el próximo David. José, ¿te gustaría mucho esa imagen? Porque está intervenida. Está como con un quemazón, que me gustaría que contaras un poquito de eso. Está intervenida y eso ya es otro rollo. Eso es meterte ahí, porque ya el intervenir y el meterte en la obra, primero que no es fácil, y es totalmente otro estilo. Si estás un poco experimentando con esto o has cogido otra línea. No, bueno, antes cuando has dicho que el libro es muy... O sea, cuando presentas un libro al final es un poco vergonzoso porque es muy tuyo. Yo no lo pensé al principio, pero luego, Blanca lo sabe, también se lo dije. Cuando ya lo vi, dije, joder, esto... Hay muchas cosas como muy mías y hay muchas cosas que me dan un poco de vergüenza. O no lo sé, por ciertas personas, no lo sé, no sé explicarlo, pero como que se me va a ver muy... Entonces, también cuando empecé a dibujar ciertas viñetas que las veía muy mías, empecé a mezclarlas con viñetas saliendo de la ficción que pudiesen parecer mías. O sea, no sé si me explico. Como que entremezclo, para que no se vea exactamente lo que soy yo, puedo mezclar una viñeta que es de ficción. Porque yo creo que en la línea de Sin Grises hay líneas, que es una línea más política, pura, política, otra más crítica social, pero luego sí que hay una línea, yo creo que sentimental, que yo creo que a mí me define mucho y es la que más me expone, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer un poco es, primero también a cambiar el interlocutor, a lo mejor a que el texto que diría así parece que no es mío, o al revés, o coger un texto que puede parecer mío, pero en realidad no tiene nada que ver conmigo, ni me ha pasado, ni es lo que siento, pero me gusta y lo meto, ¿no? Entonces lo barajas todo y así cuando alguien lo ve, pues no sabe lo que es mío, ¿no? Es una manera de esconderlo, ¿no? Y eso me gusta. Y esa viñeta en concreto, bueno, pues no te diré si es mía o no es mía, está ahí metida en la baraja, ya lo entiendes tú. Y bueno, sí, me gustó porque quería... Bueno, tampoco voy a explicar un poco de qué viene, pero quería explicar ese momento que yo creo que es cuando alguien te dice algo que te duele, que te siente, te quema dentro. Yo lo veo como algo físico, ¿no? Que te quema. Y tú finges, además, y eso te quema más, el fingir que no te duele. Entonces sí que me gustaba hacer esa intervención, que lo hice en vídeo, lo puse en Instagram, que con una cerilla, la clavé en el dibujo, lo quemé y como quedó. Y eso es lo que está expuesto. Y bueno, yo creo que sí que tiene bastante, o sea, da bastante fuerza esa viñeta. A mí es de mis favoritas también. Incluso la de avance esa también que dices es una de mis favoritas. Bueno, la intervención yo creo que no deja de ser una metáfora visual, como bien dice Iván, no deja de ser una manera de afrontar las viñetas, con esa poesía que estabais hablando. Normalmente en las viñetas yo también suelo utilizar mucho lo que es la poesía visual
para describir sobre todo sentimientos, ¿no? Sentimientos que normalmente tenemos muy dentro y que los transmitimos mediante imágenes o mediante esas intervenciones. Yo creo que vamos, la viñeta es fantástica y resume perfectamente, como ha dicho David, lo que nos quema en muchas situaciones, de muchas cosas. Me resulta muy cercano cuando hablas de vergüenza a la hora de exponer tu trabajo dentro de un libro, que es una cosa que casi todos los autores tenemos, ¿no? Nos da como cierto pudor mostrar cómo somos, pero me parece muy interesante, puesto que tú llevas muchos años haciendo humor gráfico y humor gráfico para la gente, es decir, normalmente expones tus sentimientos, tu crítica social. Bueno, hay mucha viñeta que se queda en casa también, en la red, pero luego nos da vergüenza exponer un libro. Bueno, es que es cuando lo ves, a lo mejor lo ves y dices, joder, pues no lo sé. También lo digo al principio, ¿no? Digo que lo que yo quiero es que no resulte indiferente, entonces a lo mejor lo que te mueve es negativo o lo que sea, pero bueno, que no, tampoco quiero, no sé, no es provocar ni nada, pero que no sé, sí que me sale lo que me sale cuando lo veo, que sí que me da esa pequeña vergüenza. El otro día cuando montábamos la exposición con Javier, que también le quiero dar muchas las gracias, decía que había justo además con esa viñeta, con la de avance, que la estaba montando en el marco y se rió mucho, ¿no? Pero que luego son chistes que te ríes y se te caen los dientes también, ¿no? Porque en el fondo no es chiste, o sea, es gracioso porque es gracioso, pero es muy triste. Entonces a mí ese tipo de humor sí me gusta y creo que José también lo trabaja muy bien y creo que es por eso que no resulta indiferente, no sé, o sea, hay un humor que se llama humor blanco, que es a lo mejor, pues eso, más para todos los públicos o tal, y a mí también me interesa mucho y me gusta mucho no sé, el absurdo, pero es verdad que en este libro pues no hay nada de eso. Lo que hay es todo. Pues mira, acabo de abrir la viñeta y es esta del tío ahorcado en el árbol de Navidad, pues un poco, pues sí, humor negro. Pero bueno, que tampoco quiero que sea algo por provocar, no sé, o sea, no sé. Bueno, lo interesante de todo esto es que al final un libro para mí recoge la fugacidad que tienen las viñetas. Las viñetas que los humoristas hacemos todos los días normalmente se consumen casi al día, ¿no? O casi a la semana, como mucho. Sí. Es decir, las viñetas son actualidad que constantemente va cambiando y las viñetas van cambiando. Muchas veces esa fugacidad hace que las viñetas pierdan un poquito no sé, la memoria. Entonces, la suerte de tener una editorial como Inventa, que decide apostar en el humor local, bueno, para el humor, tanto mío como cuando yo publiqué con ellos o como David, pues hace que puedas tener esas viñetas de por vida, que las puedas leer, releer constantemente y seguramente contra más las leas, con más pildoritas sacarás de los libros de humor gráfico, por lo cual para mí es necesario e imprescindible. Es decir, yo soy un gran lector de humor gráfico y veo las viñetas de todos los compañeros que hacemos humor, pero luego soy un gran comprador de libros de humor porque el releer luego las viñetas en papel las disfruto mucho más, ¿no? Soy como, las rumio más en mi interior y le saco muchísima más información, muchísimas más cosas a las obras, por lo cual para mí, vamos, es genial tener por fin la obra de David en papel, por lo cual nada, os animo. O sea, yo no sé si tú... creo que todo eso lo tendréis, pero yo no sé si tú, por ejemplo, cuando haces una colección de viñetas en un libro, no sé si tiendes a evitar meter viñetas que tengan algo que ver con una fecha concreta.
o sea, con un chiste Sí. concreto, que sea algo En más mi caso- abierto. ¿En mi caso me preguntas? Sí. No, yo cuando me planteo un libro, me planteo como un proyecto, ¿no? Es decir, normalmente me planteo un proyecto de libro por una temática. Me gusta que los libros sean temáticos. Y normalmente lo que hago es crear un monstruo, es decir, lo que sería un boceto dibujado de lo que quiero poner. Muchas veces las viñetas ni siquiera están creadas porque las hago proceso para el libro, y luego sí que hay una cierta parte de viñetas que normalmente están publicadas y las retomo. Depende cómo sea el proyecto, las dejo como están, las que están publicadas, o si no las rehago para que tengan una unidad mayor, y creo que también a ti te ha pasado que de alguna que otra imagen. Porque creo que el contexto, cuando creas ya todas las obras, se nota mucho la diferencia si no las rehaces. Entonces, seguramente algunas tengan un estilo que no encaje, que distorsione un poco en el resultado final del libro. Y yo creo que, vamos, creo que con Iván y con David os ha pasado un poco eso, ¿no? Que habéis trabajado mucho la viñeta, habéis intentado, como habéis dicho, descartar algunas viñetas porque ya se quedaban un poco más viejas y tal, porque en el fondo también el libro es un proyecto único y que va a perdurar. Entonces tú lo intentas como mimar mucho, y me imagino que eso, creo que tanto a ti como a otros nos ha pasado. Sí, vamos, no sé, yo sí que intenté un poco no meter mucha viñeta de algo concreto, pero bueno, al final sí que se cuelan. Lo que te digo, que digo una cosa y digo otra. Pero bueno, sí, no sé. Ahora mismo ya no sé qué más decir. No sé cómo vamos de tiempo. No sé cuánto ¿Queréis era. alguna preguntita? Sí, me gustaría. ¿Verdad que firmar algún libro y eso? Wow. Bueno, no sé, eso ya no me diría cada uno. ¿Alguna Pero sí, preguntita? ¿alguien tiene alguna pregunta o algo concreto o no concreto? Sí, a mí me gustaría saber si te acuerdas de la viñeta con la que empezaste, pues yo voy a publicar, este chico... No sé si José no la oye, así que se la voy a pasar a él, ¿vale? También para que ¿Me lo podéis repetir? No lo vi. Claro, bueno, le preguntan a Iván que cuál fue la viñeta por la cual decidió que sí que iban a publicar Sin Crisis. Sí, hay una viñeta que le hizo eso. O si alguna conversación o algo. Bueno, alguna, en general, si decir una específica, tampoco sabría. O sea, sí que hubo varias que la portada me enganchó mucho, porque me pareció eso, algo como muy valiente, lo que os contaba al principio. Ya me parecía que ya decía mucho. Y bueno, luego también, más que las viñetas en sí, los temas que un poco abordaba, que también me parecían temas muy sociales, que abarcaba mucho lo que decíamos al principio, y sobre todo temas muy sociales. No sé, yo diría un poco el conjunto. Además, es que eso es importante. Incluso a veces pasa que nos puede hasta gustar a lo mejor una imagen que estamos deseando que esté en el libro, pero en el fondo luego hasta la tenemos que descartar, porque claro, hace falta que tenga una coherencia, que tenga una continuidad. Entonces buscamos un poco la fuerza del bloque, que visualmente el bloque tuviera mucha fuerza. Yo por mi parte conocía el trabajo porque David estaba mostrándolas en Instagram, entonces parte de esa obra la iba viendo en las redes sociales. Y por decir una viñeta, a mí por ejemplo me gusta mucho la viñeta del monologuista, ¿no? Que es un chaval que está con un micrófono haciendo su monólogo de comedia, y el cable está enganchado a unas barras de dinamita, ¿no? Y resumen perfectamente lo que es el humor, con mucha mala leche, que creo que es muy importante, y bueno, y además es un tipo de humor sin palabras que yo tengo una predilección especial, por lo cual para mí sería esa la viñeta, por lo menos que mejor resumen el libro y que yo creo que más me ha gustado, y seguramente a lo mejor
haya sido una de las viñetas que me dijeran, oye, pues esto se puede publicar y esto lo puede hacer Inventa, que son gente que lo hace bien y que publica de manera guay. Y bueno, no sé, ahí está el resultado, por lo cual teníamos razón. Esa viñeta que dice José está acompañada con una frase de Simón de Beauvoir. Están muy acertadas las frases que ha elegido David para cada. Por eso te preguntaba qué había sido antes, ¿no? Si el texto, la ilustración, porque completamente encaja muy bien ahí, ¿no? Además con un personaje con tanta fuerza. Así bueno, de hecho, esa creo que me la propusisteis vosotros, esa frase. Sí, o sea, que encajasteis muy bien. Sí, yo creo que fuiste tú, Juan, ¿no? Así, yo creo que sí, porque... Sí, yo creo que sí. Pues esa viñeta, de hecho, la hice para el Instituto Quevedo, me acuerdo yo, para el oeste sí, ambas de humor. Sí, y ahí se quedó la nada. Pero bueno. Bueno, sí, no puede estar en todos los sitios. No puede estar en todos lados, sí. Pues no sé si hay más preguntas. Yo hacer una pregunta, porque tú dices que intentas como un poco, que te da un poco de vergüenza esa parte emocional y que intentas como disociarlo un poco de ti, cambiar los textos, a lo mejor que le doy a otro personaje, pero a veces cuando dibujas en la forma física o así, el personaje recuerda un poco a ti. ¿Ah, sí? Sí. Entonces no sé si es esa posta. Pues lo hago mal, entonces. Bueno, puede ser, pero vamos, no. Bueno, pero, vale, o sea, por ejemplo, sí, pues en el de avance, ¿no? Pues vamos, bueno, yo no me veo, por ejemplo, no creo que sea un ludópata todavía. Bueno, pero no tanto, ¿no? En los textos o en ciertas partes del dibujo que recuerdan un poco a ti, no sé si es algo inconsciente o es algo que tú quieres dejar ahí para que no se te vea del todo. Bueno, no lo sé, tampoco le dibujo tanta historia, a lo mejor, no lo sé, puede ser, ¿eh? No, desde luego. Yo sí creo que una cosa que a todos nos gusta, a los dibujantes, y es que, bueno, José no sé si ha oído la pregunta, pero bueno, lo que nos gusta a los dibujantes también es que alguien vea nuestro dibujo y sepa que es nuestro, que también eso yo creo que a lo mejor también pasa un poco por ahí, ¿no? Y eso sí que es importante, y yo creo que eso sí que en el libro sí que yo lo he intentado cuidar, y por eso hay viñetas que he redibujado, y hay viñetas que he quitado, porque creo que ya se salían, ¿no? Porque es interesante ver cómo en el paso de un año o 2 años parece que no, pero yo he modificado el dibujo, ¿no? No sé si por el cambio de formato de cuaderno, de más grande, lo que he contado antes, pero modificas, aunque sean pequeñas líneas, modificas el dibujo. Pequeñas manías que tenemos los dibujantes de poner las manos o intentar cuidar que no os las ponga demasiado, porque si os fijáis hay muchas manos que hago iguales. Y entonces eso he intentado, esta mano, pues sí, he intentado que no se repita, pero se repite, porque es así. Bueno, pero se nota también el músculo, es decir, creo que el hacer viñetas todos los días, o casi todos los días para redes sociales, te facilita, te da músculo, tanto para dibujar como para crear viñetas. Yo creo que en eso sí que se nota mucho que en estos últimos años le has metido mucha caña a la viñeta y eso hace un poco que tengas ese estilo que tú hablas, ¿no? Claro. Porque poco a poco vas creando como un background en tu obra gráfica y cada vez vas haciendo como más tuyo el trabajo. Entonces ya sí que es verdad que cuando veis un trabajo, yo siempre lo he visto, ¿no? Pero porque yo te conozco de toda la vida, sí que es verdad que poco a poco tu dibujo se identifica contigo totalmente, que no, un dibujo tuyo no vas a pensar que voy a escribir así Panchito, que no, cada uno tenéis un especial estilo. Y eso es una cosa, un recurso que tarda muchos años en salir, pero que cuando se consigue te da muchas alegrías, porque la gente reconoce tu trabajo y eso es bueno, y eso también es fruto de muchos días dibujando y escribiendo, por lo cual, no sé, creo que poco a poco ese estilo ya lo tienes, no sé si será SK, el estilo SK,
o el estilo David Escarpa, pero va a hacer grandes. Hombre, simplemente la firma yo la he cambiado desde que dibujo, desde que tú me conoces, la he cambiado yo creo que a lo mejor 10 veces, no sé. O sea, no sé, esta línea empecé a firmar así, no sé por qué tampoco. Pero bueno, lo que decías tú antes también de la inmediatez y de todo eso de los dibujos y del chiste y del humor gráfico, hay una gran diferencia también aquí, que es que yo no me dedico a esto. Entonces, también yo creo que tú eso lo tienes que saber, que es el que pase algo y tú tienes que hacer un chiste de ese algo, ¿no? Entonces yo lo hago cuando ese algo a mí me quema más o me interesa más, si no, no lo hago, porque no estoy en la necesidad de tener que publicar un chiste con la actualidad total, ¿no? Que ha pasado hoy, ¿no? Y de Sí, hecho, pero tú mismo sabes perfectamente cuando has trabajado en prensa, sí. Aunque sea en semanarios, no es lo mismo hacer un chiste que se te va ocurriendo tal, a que de pronto tengas que hacerlo sobre un tema en especial o porque la actualidad sea eso y tal. Y eso te da músculo. Y aunque no lo publiques a diario como puedo hacerlo yo, lógicamente tú tienes esa libertad también a veces. Es decir, la actualidad también tiene como, a veces es un poco esclava. Y a veces tener esa libertad pues, para producir obra más personal también es interesante. Simplemente cada uno hemos elegido pues una manera de conseguir el dinero para llegar a fin de mes, decirlo. Pero, es decir, no se deja de ser menos dibujante o menos humorista porque no se publique más a diario. Cada vez lo tengo más claro. Yo veo a grandes humoristas que no han publicado nunca una viñeta en prensa, pero nunca, y a lo mejor no lo van a hacer, pero las redes sociales han catapultado a muchos jóvenes talentosos a lo más alto del universo del humor gráfico aquí en España como en el mundo. Y bueno, y a lo mejor simplemente hacer una viñeta cada semana o cada X. Es decir, la suerte en la que vivimos ahora mismo es que tenemos la capacidad o la posibilidad de ofrecer nuestro trabajo cuando nos dé la gana. En mi caso, yo lo hago de forma diaria, pero porque yo trabajo en medios escritos y bueno, ese es el trabajo por el que se me contrata. Pero existe esa posibilidad y me parece también igual de válida. No sé, tú conoces por ejemplo a Daniela Martí, no lo sé, sí. Si la conoces, es una chavala que publica aquí en Valencia y tiene, no sé, 200.000 seguidores y la chica vive solo de publicar sus viñetas, de que le llamen marcas para anunciar productos y tal, y le va muy bien la vida. Es decir, bueno, es diferente. Pero ella no publica en medio. Y me parece todas las fórmulas son válidas. Ella no publica en medio, quiero decir. No publica en medios, solo publica vía Instagram, Facebook, etc. Bueno, a mí sí me interesa el periódico. Yo esto el otro día lo hablábamos y yo creo que el periódico desde que yo era pequeño, bueno, desde que era más pequeño y mi padre compraba el ABC y me daría ¿cuál venía? El de Mortadelo, no sé cómo se llamaba. Ibáñez. No, pero que venía el suplemento de cómic que antes venía, sí, se llama Gente Menuda. Sí. La Gente Menuda que venía en la ABC, que era increíble. Gente Menuda. Y El Pequeño País, con El País, ¿no? O sea, yo de hecho tengo la figura de periódico, te veo. Y aparte, luego está la viñeta, que estaba dentro del periódico, la viñeta política, la caricatura y todo eso, ¿no? Y eso yo ahora mismo... Pues no sé con quién lo hablaba, si con Javier el otro día también, y eso yo estoy intentando mover ahora un montón con periódicos y te das cuenta que a lo mejor te coges, porque yo ya me cojo a lo mejor Jaén, listado de periódicos de Jaén, a lo mejor hay 16 periódicos en Jaén y es que solo tiene uno tiene viñeta. Y yo creo que está muriendo un poco, no sé cómo lo ves tú, por lo menos la viñeta en el papel, porque luego la viñeta en web, pues sí, te la meten, pero no sé. Yo me gusta coger el periódico e ir a la página de la viñeta, ¿no? Creo que es algo interesante. Yo creo que David, el tema de la crisis del humor gráfico siempre ha estado muy vigente, ¿no? Es como el humor gráfico y la censura, ¿no?
que siempre está vigente. Todos los momentos siempre está ahí la crisis. Sí que es cierto que cada vez hay menos humor gráfico que se va publicando, pero también hay más medios que a lo mejor hace 20 años. Con lo cual, a lo mejor simplemente es cambiar a lo mejor el soporte. Yo vengo del país, del papel, y yo me he pasado toda la vida publicando en papel y cada vez me llaman más medios que son solo online, solo me piden producción para online. El mundo va cambiando, va haciéndose diferente y el humor pues también se adapta. A veces se adapta convirtiendo la viñeta solo en digital, a veces acompañándola con algún movimiento o con algún tipo de programa en formatos GIF o en formatos MP4. Es decir, el humor yo creo que no va a morir. El humor cambiará como cambia la sociedad y como va cambiando los medios de comunicación con respecto a las redes sociales. Es decir, simplemente no nos tenemos que estancar. Está claro que a ti te pasa como a mí, ¿no? Que hemos crecido con el periódico en papel y toda nuestra infancia hemos mamado toda esa producción. Claro, imagínate, yo tengo ahora la posibilidad de publicar en El País y yo leía El País de toda la vida, desde cuando era pequeño, de cuando yo iba a la universidad a geografía e historia. Yo lo primero que hacía era comprarme el periódico porque estudiaba historia, entonces tenía que estudiar actualidad y leía lógicamente las viñetas del Roto y el Forge y tal, con lo cual estar en esos medios ahora y ser yo una de las firmas pues me confiere me da un orgullo muy grande. Claro. Pero sé que es verdad que estamos en un momento complicado y bueno, no sé hasta qué punto el periódico de papel sobrevivirá o no, pero seguramente cambiará los soportes y cambiará la manera de leerlo. Pero el humor seguirá. Esperemos. Yo quería anotar una cosita nada más, deciros que viene un poquito al hilo de lo que estáis planteando, y es que, bueno, pues hemos empezado la charla con agradecimientos hacia este sitio y hacia nosotros que hemos venido, pero yo quería devolver también un poquito ese agradecimiento por habernos ofertado todo esto que ha pasado aquí esta tarde, por poder, gracias a ti y a otros artistas, poder disfrutar al final del dibujo sobre el papel, en tu caso solo con la tinta, o sea, un básico absoluto. Y yo estoy de acuerdo con José, no sé hacia dónde terminará yendo un poco todo, el formato que sea será aprovechable, nos adaptaremos y lo disfrutaremos, pero tenemos una relación en la historia que no se ha interrumpido desde el principio de los tiempos con lo que tienes tú puesto ahí en las paredes de la sala y con lo que podemos encontrar en las páginas del libro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente en este caso agradeceros a ti por tu trabajo y por haber podido trabajar contigo y por haberte conocido de esta manera, y también gracias a Inventa por hacer que siga habiendo libros, pese a la dificultad que esto supone, y que podamos disfrutar del dibujo en ese soporte también. Pues sí. En el que no hace falta luz, no hace falta pilas, no funcionan solos, es la máquina perfecta, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente eso. Sí, hombre, yo me sumo sobre todo a Inventa porque desgraciadamente Inventa no es tan activo, pero yo creo que lo que hablamos, que se reinventará, ¿no? En eso. Y bueno, no sé, te conté la anécdota también de que el vídeo que hicisteis, que lo comentaba con Jorge, mi amigo Jorge, que habéis puesto los libros en dominó y que mi libro había tirado toda la editorial para abajo. Y dije, bueno, es una manera de ver el vídeo, ¿sabes? Y me hizo muchas gracias. Pero bueno, o sea, no me dio gracia que nada. Pero sí, el vídeo me hizo bastante gracia el comentario. Y yo espero que resurja y que volváis a editar libros. Vale.
Nada, ojalá, yo con Iván me une una amistad también muy grande. No sé si volverá a Inventa o no volverá, pero estoy seguro que tanto Iván como Juan estarán en proyectos seguramente muy interesantes. Yo siempre ando enredando a Iván en toda clase de proyectos editoriales, si puedo, con lo cual, bueno, no sé, tenemos la suerte de que tenemos gente con calidad y eso es la base más importante de todo. No sabemos en qué soporte, no sabemos si será con Inventa como nombre o con otras cosas, pero bueno, no sé. Creo que todavía nos quedan muchos años de estar aquí, de dar mucha guerra. A David le queda mucho más que a mí, yo me voy a jubilar antes, eso sí. Pero bueno, no sé, para mí es un placer estar viéndoos ahora mismo porque sois personas muy importantes. Para mí, para mi trayectoria lo ha sido, así que y espero que yo sea lo que pueda, ¿no? Pueda daros el escaparate máximo que pueda para que los libros se hagan realidad, por lo cual estoy muy agradecido a vosotros, a todos. Todos estamos agradecidos de todo. Pues nada, pues eso, que me gustaría invitaros a todos a una cerveza, pero no sé si se puede o no, bueno, no sé, yo que sé que ahora es las 8, todavía podemos, ¿no? No se puede, ¿no? No todos, pero bueno, nos conocemos y ya está. Y nada, ya está, y si queréis preguntar algo más, guay, y si no, me lo preguntáis luego.